Iglesia Casa Manantial, muy buenos días a todos los que nos están viendo desde su casa, en este espacio de conexión vertical. Y queremos empezar el día de hoy. Yo quiero leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13. Si usted tiene allí su palabra, le invito a que lea todo el capítulo. Yo solamente vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Pero hay una historia muy interesante allí que habla sobre dos profetas. Nos habla sobre dos profetas. Quiero leer lo que dice allí la palabra de Dios, permítame. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes capítulo 13, versículo 11. Dice, mira lo que dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios, está hablando de otro profeta, había hecho aquel día en Betel. La historia, antes de eso, usted la puede leer desde su casa y puede saber qué fue lo que hizo el otro varón. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá, un profeta de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele ahora contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Okay. Una interesante historia de dos profetas. Dice la palabra de Dios que había un profeta, un varón de Dios, profeta de de Judá, y un profeta de Betel. Allí nos deja ver esta historia, y yo vuelvo y le invito, si usted no ha leído el contexto de toda la historia, que lea todo este pasaje, porque es muy interesante lo que nos habla allí. Pero podemos ver allí una mentira de parte de uno de los profetas. Y no hay nada peor que la traición. Los ataques externos son más fáciles de reconocer, y por eso nos conseguimos defender mejor y contrarrestarlos, esos ataques que vienen de afuera. Ahora, el fuego amigo, el pelotazo en la espalda o el puñal en la espalda, como le dicen aquí muy coloquialmente, la mentira del compañero, de un otro profeta como él. Como normalmente no lo esperamos, pues nos toma por sorpresas y nos hiere. Y este es el caso que nosotros podemos ver aquí, el caso del profeta anónimo de Judá. Ahora, ¿qué razón tuvo el viejo profeta, como dice la palabra de Dios, el viejo profeta de Betel, para mentir al colega de Judá? Bueno, no lo sabemos, y la palabra de Dios tampoco nos lo deja ver, pero dice la palabra de Dios que miente y que lo engaña. Ahora, el profeta mentiroso dice a su colega, hay algo en particular allí que podemos leer, dice que estaba liberado, o sea, que Dios le había dado, Dios había dado una palabra clara en obediencia, o sea, que debía obedecer el profeta de Judá. Pero este profeta mentiroso, dice su colega allí, algo que tal vez el otro quería escuchar, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que se devolvió y desobedece la voluntad de Dios, desobedece la palabra que Dios le había dado inicialmente. Ahora, el peor ataque que como iglesia podemos sufrir es el de estos falsos maestros que dicen hablar de parte de Dios. Para no ser fácilmente alcanzados por la mentira, debemos tener muy claro cuál es la voluntad de Dios.
y claro, obedecerla. Obedecerla. Tener muy clara la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, en el caso del profeta anónimo, él estaba tan dispuesto a desobedecer que necesariamente tuvo que volver sobre sus pasos, dejar la frontera de su reino de Judá para internarse en el territorio enemigo de Israel, que fue una orden muy contraria a lo que Dios había dicho. Así como el pueblo de Israel también, en la frontera de la tierra prometida, ya a punto de cruzar la tierra prometida, prefirió volver al desierto. O también un buen ejemplo es como usted y yo, en el límite de la bendición, y muchas veces elegimos regresar al terreno complicado, incierto de la tentación. Queremos jugar con la obediencia y Dios no acepta ese tipo de distracción. Si el profeta de Judá no se hubiera quedado allí tranquilo, como dice la palabra de Dios, debajo del árbol descansando, nunca habría corrido ese riesgo. Si te quedas en el territorio de la tentación, vas a ser una presa fácil para el enemigo de Dios. Si te apresuras a llegar a tu destino, a tu verdadero destino, y ¿cómo llegas a tu verdadero destino? A través de la obediencia. Si te apresuras a llegar al destino que Dios tiene para ti, si no te distraes con cosas pasajeras y sin valor, puedes estar seguro. Puedes estar más que seguro porque estarás en los brazos protectores del Señor. La palabra de Dios dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí está, aquellos que obedecen, aquellos que están bajo su voluntad, que la conocen muy bien y que la obedecen. Ahora, para decirlo de otra forma, para ir terminando ya, el profeta mentiroso lo alcanzó porque el profeta anónimo de Judá se dejó alcanzar. El profeta mentiroso fue usado por el padre de la mentira, que nosotros sabemos muy bien que es Satanás. Pero eso no significa que haya dejado de ser profeta. Solamente nos muestra que tú y yo podemos caer en cualquier momento, sin importar cuál sea nuestra historia cristiana o nuestra historia en la iglesia. Si no conocemos la voluntad de Dios, podemos caer bajo la tentación o bajo la mentira de muchos falsos profetas que se levantan en este tiempo. ¿Cómo podemos conocer la buena voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que es buena, es agradable, es perfecta. ¿Cómo puedes tú y yo, cómo podemos conocer esa buena voluntad de Dios? Bueno, esta es una manera, a través de su palabra, leyendo lo que está en su palabra. Él ha dicho allí todo lo que nosotros necesitamos saber, que necesitamos obedecer. ¿Cómo puedes tú llegar y evitar esos territorios peligrosos allí en los que muchas veces dormimos, nos estancamos, quedamos quietos, supuestamente descansando bajo un árbol, obedeciendo, sabiendo muy claro cuál es nuestro destino, la voluntad de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, caminar hacia la voluntad, hacia su plan, y poder llegar a Él a través de la obediencia. Así que esta es mi invitación el día de hoy, a que conozcamos su voluntad, que no nos dejemos engañar por las muchas voces que hoy nos prometen, nos ofrecen, nos dicen muchas cosas lindas, bonitas, pero que realmente no son la voluntad de Dios. Así que iglesia, allí los que me están escuchando en esta mañana, o bueno, en el horario que usted lo está escuchando, aprende a conocer la voluntad de Dios y obedece para que no seas engañado por estos falsos profetas. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un instante y oramos en esta hora? Padre, gracias por este momento. Yo oro, Señor, para que tu iglesia, Señor Dios, aquí en la tierra, no sea engañada bajo palabras mentirosas. Para que tu iglesia, Señor Dios, pueda conocer a través de tu palabra, Señor, cuál es la voluntad tuya, Señor Dios. Cuáles son los planes que tú quieres para nosotros, Señor. Que no nos dejemos llevar, Señor, por nuestros caprichos, nuestros deseos. Sabemos que el corazón del hombre es engañoso. Y no queremos caer, Señor Dios, en la tentación
de desobedecerte, Señor, de alejarnos de la meta y el destino que tú tienes para nosotros. Te amamos, Señor Dios, y hoy como iglesia queremos obedecerte. Ayúdanos, Señor, en este día a poder conocer tu voluntad y andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Oramos con acción de gracias en esta hora y usted puede decir allí en su casa, amén. Iglesia, Dios le bendiga. Un abrazo.